La opción H. La técnica, nuevamente la Fiscalía para su intervención correspondiente. Adelante, doctor. Gracias, señor juez, señor magistrado. La defensa inició su posición de contradicción haciendo referencia a una frase que dice: libertad en aquellos países donde el derecho predomina más que sobre las pasiones. Pero no nos dijo el señor abogado, defensor, cuando citó al autor, al colega que redacta ese libro, que también defiende causas precisamente vinculadas al tema de Odebrecht, y que obviamente el postulado como abogado defensor es que prime la libertad, aun cuando el peligro procesal sea evidente. El abogado defensor indica que se siente indignado por planificación de contexto político, que este es un discurso de plaza, pero no nos hace ninguna referencia o nos justifica por qué el movimiento migratorio de su patrocinado, Vicente Silva Checa, coincide con el de Keiko Sofía Fujimori Gucci, retornando de los Estados Unidos el 28 de septiembre del 2017. Hubiera esperado una respuesta, probablemente una justificación de distintas líneas aéreas, no sé. No quiso entrar al fondo de los elementos de convicción, que precisamente este es el primer presupuesto procesal a debate. Por el contrario, nos ha indicado de la vulneración del derecho de defensa, del cual habría sido víctima, dice, su defendido, indicando de que no conocían el hecho en materia de investigación, que a la defensa no se le indicó las razones del allanamiento, pero no cae en cuenta que en el acta de allanamiento su patrocinado se encuentra representado en el desarrollo de esa diligencia por una pluralidad de abogados que en distintos momentos han participado. En la página 2 dice que en el inicio de la diligencia se encontraba presente la doctora Juliana María Silva Cabrera, identificada con CAL 53.634. En la página 4 había hecho mención que se había encontrado o se consignaba a un proveedor de servicios del Congreso de la República. Había señalado de que este contratado por el Congreso se había presentado esa diligencia. Algunas defensas habían indicado cuál era la pertinencia. La pertinencia, en este momento la digo. Sucede que dicho proveedor del Congreso de la República ha sido contratado por la Oficina de Defensa de las Leyes. ¿Quién jefatura dicha oficina? El imputado aquí presente, Luis Mejía Leca. Ese es el uso que se hace de los recursos estatales, esa distorsión que debería evitarse.
y que entiendo que está tomando nota la fiscal superior coordinadora especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que así como solicita informes para prevenir posibles conflictos de intereses a sus fiscales, imagino que solicitará al Congreso de la República. ¿Cómo así Luis Mejía Leca decide realizar esta contratación? Bien. Presente entonces José Humberto Abanto Verástegui, con CAL 38.705. Presente Karina Amaya Sánchez, con CAL 46.341. Presente Graciela Lidia María Arce Rodríguez, con CAL 7.437. Totalmente asegurada la defensa, o asegurado el derecho de defensa del señor investigado ahora, Vicente Silva Checa. Ha indicado el abogado de que esto es una prisión preventiva express. Y ha indicado cómo el Ministerio Público estuvo investigando durante un año y que en algunos días se resuelve o se devela el caso. Eso es lo que entendí. Señor magistrado, debemos entender el contexto y probablemente la suma de buenas acciones de ciertos representantes del Ministerio Público que permiten precisamente el develamiento de las organizaciones criminales como venían operando. Y lo digo porque Eric Giovanni Mato Monge, investigado, el 16 de octubre del 2018, nos relata la razón por la cual el día de hoy podemos poner a su disposición a los investigados. Dice: Jorge Yoshiyama estaba preocupado por las llamadas telefónicas, porque se molestaba si lo llamaban. Él indicaba que tenía que hacerlo por WhatsApp porque tenía temor a que lo estén grabando. Después de lo sucedido con el juez César Inostroza, que había sido destituido por el problema de los cuellos blancos, yo le pregunté si estaba preocupado por eso. Y Jorge Yoshiyama me indicó que sí estaba preocupado y ahora podía pasar cualquier cosa. Y en efecto está sucediendo. Está sucediendo precisamente lo que tenían, que la verdad se imponga sobre la corrupción. Porque personas como Liz Document Manrique, el 15 de octubre del 2018, ahora sí puede declarar
Y dice: la noche anterior, como señalé, se apersonó una mujer donde me encontraba detenida. Y además me dijo que si declaraba lo contrario, iba a ser peor para mi puesto, ya que había dicho en mis anteriores declaraciones que era aportante de la campaña y que no me convenía decir lo contrario porque tengo hijos menores. Por lo que entendí que ella conocía sobre mi familia, lo que me originó temor por mis hijos, a que les hicieran daño o a las represalias que podían hacer en mi contra o en contra de mi familia. Y se pregunta todavía el abogado de la defensa, el abogado defensor de Vicente Silva Checa, ¿por qué se decide formalizar y pedir una medida para asegurar el desarrollo de un proceso? ¿Qué no es suficiente lo que están informando los testigos, los investigados, de que estaban coaccionados, maniatados por esta organización? ¿Qué no es suficiente cuando del reporte del chat de la botica se dice: podríamos conseguir el récord migratorio, con esto lo matamos? Señor abogado, cuando hay alto peligro de obstaculización, el Ministerio Público... Señor fiscal, diríjase al juez, por favor. Señor juez, disculpe. Cuando hay alto peligro de obstaculización, cuando testigos investigados están en peligro y se cuenta con altos elementos que vinculen con el delito, es obligación del Ministerio Público formalizar y pedir una medida. Pero la defensa emplea o ha empleado su tiempo para plantear algunas cuestiones de forma. En primer lugar, utiliza la presente audiencia para hacer un alcance, entiendo, de exclusión de elemento de convicción, por algún tipo de irregularidad o ilicitud en la incorporación de la evidencia. Y para ello, señor magistrado, como lo había anunciado, lo que se va a buscar es que salga de su valoración precisamente el documento que se halló en la vivienda de Vicente Silva Checa, efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acciones inmediatas. Y el abogado de la defensa pretende centrar su postura, su planteamiento, en que el Ministerio Público habría alegado que éste habría cumplido un rol exclusivamente de abogado, defensor o de asesor legal, cosa que no es cierto. Pero si el abogado defensor nos está adelantando que para el desarrollo del proceso su tesis de defensa va a ser presentarlo a Silva Checa como abogado defensor de Keiko Sofía Fujimori Gucci, como asesor legal de Keiko Sofía Fujimori Gucci, como abogado defensor de Fuerza Popular, como asesor legal de Fuerza Popular, lo tendremos presente para examinar dicho planteamiento de acuerdo a la evidencia que vamos recogiendo. Pero al momento de allanar, no allanamos la oficina del abogado defensor de Keiko Sofía Fujimori Gucci.
No allanamos la vivienda del abogado defensor de Pierre Figari Mendoza. No allanamos la oficina, la vivienda, el estudio del abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka. Pregunto, ¿cuál era el ejercicio de la defensa que estaba realizando Vicente Silva Checa cuando con un documento estaba señalando las acciones para dilatar el trámite de las investigaciones que por lavado de activos venía siguiendo la Fiscalía? ¿A quién defendía Vicente Silva Checa cuando proponía cuestionar la competencia del juez Concepción Carhuancho? No lo ha señalado el abogado defensor, no ha querido entrar al fondo de los elementos de convicción. Por el contrario, nos ha citado al Tribunal Europeo y nos dice que el derecho de defensa, que se debe cautelar la actividad de defensa del cliente en cualquier proceso judicial, lo que tome nota. Pero el secreto profesional implica que no se vaya a afectar a quien que por obligación, por la profesión, debe mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia que haya tomado conocimiento, para que no lo divulgue y no lo entregue a ninguna autoridad. Pregunto y le vuelvo a preguntar por intermedio de usted a la defensa de Vicente Silva Checa, ¿a quién patrocinaba? ¿De quién ejercía el derecho de defensa? Queremos conocer si era de Keiko Sofía Fujimori Gucci o del partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular. No lo ha señalado. Otro aspecto que dice, en el orden como ha presentado sus argumentos, es respecto a la imputación. Ya nos ha anunciado el abogado defensor de que va a plantear una excepción de improcedencia de acción. Bienvenido, será el foro en donde discutiremos ese aspecto. Pero sin embargo, trae a colación la formalización de investigación preparatoria, en donde el Ministerio Público, en sus cientos de páginas, hace una narración fáctica y cuando precisa la conducta investigada o a investigar, hace mención que se formalice investigación en cuanto al delito de lavado de activos contra Vicente Silva Checa, al haber realizado actos de ocultamiento de lavado de dinero materializándose en las asesorías brindadas al partido Fuerza 2011. No señala la formalización ni el requerimiento, asesorías legales, como para querer equiparar la figura del abogado que interviene en algún tipo de actividad. Hemos sido constantes y reiterativos que Vicente Silva Checa, no porque sea estigmatizado, sino porque es una verdad procesal que el propio abogado lo ha reconocido, se encuentra vinculado
a Vladimiro Montesinos Torres. En ningún momento el Ministerio Público ha señalado que haya sido declarado culpable. Por el contrario, no ha habido un pronunciamiento de responsabilidad penal, como lo ha señalado su abogado, porque dicha causa en su contra, seguida en contra de su patrocinado, la acción penal fue prescrita. Porque señalamos precisamente en el documento de la formalización que Keiko Fujimori consulta con dicho asesor y es quien toma las decisiones. Es esta persona que estuvo preso por ser del entorno de Vladimiro Montesinos y es por eso que nunca da la cara, pero se lo ha visto en la oficina que trabaja con Keiko Fujimori. Y el abogado indica por qué solamente actos de ocultamiento. ¿Por qué no actos de conversión, actos de transferencia? Y nos cita también a un conocido abogado que también litiga en causas que ha propuesto un libro a través de su trabajo de investigación para una tesis, pero que no es doctrina mayoritaria, debo entender. Porque también puedo encontrar, por ejemplo, a Víctor Prados Aldarriaga, que nos dice: los actos de ocultamiento son aquellos que representan en la legislación penal a la fase final del proceso de lavado de activos. Esto es la etapa que conocemos como integración. Se trata entonces de conductas que tienen lugar una vez que los activos han adquirido una ficticia apariencia de legalidad, la que fue gestada por los actos anteriores de conversión y transferencia. Creo que tengo doctrina sólida de un respetado magistrado, hoy presidente del Poder Judicial, en el cual ya en la audiencia correspondiente que ha anunciado el abogado, presentaremos nuestros argumentos correspondientes. Pero el abogado defensor dice al respecto que el fiscal no habría cumplido con señalar cuáles son esos actos de ocultamiento, porque no cumple lo que dice su autor. Pero si leyera nuestro requerimiento, nuestra disposición de formalización, hemos señalado y hemos resaltado cuáles son estos. Actividad de captación de dinero de fuente anónima. Hemos señalado precisamente que las rifas, que los cócteles no dejan rastros o no permiten que se identifique quiénes son aquellos que contribuyen con la organización, supuestamente. Y no es porque lo dice el Ministerio Público, sino que también tomo las recomendaciones del GAFI, como el abogado defensor considera que deben ser observables. He señalado en el requerimiento y en la disposición de formalización como otro acto el fraccionamiento de las operaciones financieras, el pitufeo. He señalado como acto de ocultamiento los aportes fraudulentos. He señalado como acto de
de ocultamiento, la utilización de personas vinculadas a los captadores del activo y finalmente la obstrucción a la averiguación. No tenemos por qué coincidir con el colega del cual el señor abogado consulta su libro. No tenemos por qué seguir esa doctrina porque no sabemos si es uniforme. Será respetada en su ámbito. Pero como ya lo he indicado, señor magistrado, hay posiciones que en la audiencia correspondiente haremos una esgrima de ideas. También ha hecho referencia a nuestro testigo protegido. Ha cuestionado respecto a que nuestro testigo protegido habría señalado otro contexto que no es temporal al hecho materia de la imputación. Por fortuna di lectura íntegra a su declaración prestada el 14 de octubre del 2018, en donde en la página 3 indiqué que Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Gers de Vega, Pierre Figari Mendoza y Adriana Tarazona Cortés estaban reunidas. Luego, Pierre Figari y Ana Gers le indican al congresista Rolando Reategui que hay fondos de dinero donados por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes de Fuerza 2011, porque no quieren tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 gane las elecciones. En ese mismo documento, el testigo protegido señala: las decisiones son de Keiko, Ana, Pierre y Vicente. Incluso señala circunstancias que vinculan al empleador del proveedor de servicios del Congreso de la República, de nombre Luis Mejía Leca, que dice que este último es el encargado de solucionar problemas que atañe a Fuerza 2011, Fuerza Popular. El abogado defensor en otro aspecto ha señalado que esto es un juicio mediático. Sin embargo, él ha reconocido que se ha entrevistado con periodistas, lo ha reconocido. Saliendo del local, del juzgado, tuve una entrevista con un periodista. Ha señalado que su patrocinado, Vicente Silva Checa, no es culpable por delito de peculado por la compra-venta del canal Cable Noticias. Lo repito, el Ministerio Público no ha señalado que es culpable. Lo que el Ministerio Público ha señalado es que hay una verdad procesal y que establece la vinculación de Silva Checa con Vladimiro Montesinos Torres. Pero lo que le agradezco al abogado de Vicente Silva Checa es que nos haya informado de que ese proceso concluyó con la prescripción, lo cual agrega, suma a la tesis del Ministerio Público, porque los actos de dilación
que son detallados por Vicente Silva Checa en su informe de estrategia para los casos de lavado de activos, precisamente lo que van a buscar, debo entender, es algún tipo de figura como la prescripción. Y lo digo ¿por qué? Porque en esta ocasión no va a haber un juez, como lo ha comentado el abogado, que pida disculpas por haber generado impunidad. Esta vez va a haber un juez que establezca una condena, de ser el caso. Me preocupa, sí, la actuación respecto a la defensa de Vicente Silva Checa, cuando anuncia o indica que ha determinado que el testigo protegido no tiene dicha condición. Me preocupa, sí, porque precisamente él señala en su declaración antes mencionada del 14 de octubre que teme por su vida, su integridad física, la de sus hijos, la de su esposa, de toda su familia. Me preocupa lo que ha señalado el abogado de la defensa. Me preocupa más porque viene de Vicente Silva Checa, la defensa de dicha persona. Pero también agradezco su gesto de nobleza al reconocer que los hechos que se describe o que relata el testigo protegido son hechos de contenido ilícito. Y lo he venido indicando, señor magistrado, a pesar de que podemos tener distintos criterios de interpretación del 158, numeral 2, el Ministerio Público lo vino anunciando desde el momento que informó a usted de la presencia de los testigos protegidos. Aun cuando no es una exigencia taxativa de la norma hacer actos de corroboración respecto a la información, se ha ido corroborando lo vertido, lo señalado por estos testigos. El testigo protegido señaló que Vicente Silva Checa era una persona que operaba en la cúpula de Fuerza Popular con Keiko Sofía Fujimori, Ana Hertz y Pierre Figari. Y allanamos el inmueble de Vicente Silva Checa. Y lo digo, encontramos papeles vinculados a la Comisión Lavallato. Encontramos documentación vinculada a los casos que se siguen contra Keiko Sofía Fujimori Gucci. ¿Más corroboración desea el abogado defensor? El testigo protegido señaló que que Carmela Paucará era secretaria personal de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Y a su domicilio nos dirigimos. Y encontramos, como lo dije en la mañana, una pluralidad de copias de los expedientes seguidos contra el presidente actual de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Señor magistrado, la información que nos ha brindado el testigo protegido es de calidad, debidamente corroborada. Y me preocupa que el abogado lance la advertencia de decirle, son hechos contenido delictivo. Incluso indicando que él debería ser, por el contrario, una persona
a la cual se le debería imputar, implicar, encauzar. ¿Cuál es el objeto? Dar un mensaje para decirle a los testigos: si hablas, la fiscalía te va a iniciar proceso. Si hablas, te va a caer la persecución penal. Si hablas, va a haber una pena en tu contra. Eso es lo que está tratando de deslizar el abogado defensor. Y lo digo en qué contexto, ya para concluir. No sé por qué trajo a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 4780-2017. Sentencia del caso Ollantaytambo Lattazo y Nadine Heredia Alarcón. No sé por qué quiso cerrar su discurso señalando esa sentencia, pero sí recojo algunas expresiones preocupantes o que me han preocupado. Errar es humano, equivocarse es condición humana, poder rectificarse es otra oportunidad. Tal vez consideraría que ha habido una pequeña equivocación del señor abogado y que esto no ha sido una advertencia señalada, sino lo que creo entender el señor abogado que nos ha querido anunciar es que la decisión que usted tome sea la mejor, la más fundamentada. Claro está que podemos criticar, porque precisamente para eso somos estudiosos del derecho, las decisiones de nuestro máximo Tribunal Constitucional. Claro está que cuando el Tribunal Constitucional en su fundamento 63 nos habla de la valoración de las pruebas aportadas en etapa de investigación, me lleva a la conclusión que hay un error de concepto por parte de nuestros máximos tribunos, porque la prueba no se produce en esta fase del proceso, sino en la del juicio oral. Entonces, si el abogado defensor considera que debemos observar esta sentencia del Tribunal Constitucional, será así, pero no podemos llamar o no podemos denominar con un término o tipología que no corresponde a esta fase del proceso. Acá se generan elementos de convicción. Acá no se produce la prueba. Por lo tanto, señor magistrado, doy por absuelta la contradicción de la defensa. Muchas gracias. Vamos a correr traslado a la defensa, que es la segunda intervención ya para cerrar el tópico del primer presupuesto material. Adelante, doctor Espinosa. Señor juez, me parece revelador varios de los aspectos de la réplica del fiscal. Primero, no puedo dejar de referirme a que me causa, así como el fiscal se indigna por los hechos que él ha mencionado recurrentemente, así también en mi condición de abogado, de simple abogado o de operador del derecho, no puedo más que sorprenderme enormemente por el hecho de que el fiscal descalifica la doctrina o el aporte jurídico que puedan hacer nuestros académicos nacionales que tienen el grado de doctor en Derecho, y la descalifica solamente por el hecho de que litiga. Ergo, quien litiga no tiene capacidad de hacer ningún tipo de aporte al derecho y menos que sirva de sustento. Eso quedará registrado, señores jueces, señor juez, señor fiscal, quedará registrado en los anales
de lo que significa el concepto que se tiene desde el Ministerio Público acerca de estos temas. Y ya veremos cuál será la respuesta que dará la doctrina en nuestro país y en el extranjero acerca de esas afirmaciones. Y lo digo en términos absolutamente académicos, acá no hay amenazas, no hay nada de ello, en absoluto. En segundo lugar, pero por cierto, un detalle, ¿no? Ya que hablan de mi amigo Gonzalo del Río Labarte, este texto es resultado, porque lo conozco, de una tesis doctoral que se elaboró, entiendo, por cerca de 10 años en el extranjero y se publicó el año 2016, mucho antes de que el señor fiscal asumiera competencia en estos casos, mucho antes siquiera que Gonzalo del Río se imaginara que estaba redactando su tesis doctoral para ser sustentada como elemento en alguna defensa. Es más, por si fuera ello poco, señor juez, recuerdo algo que es de dominio público. Usted como magistrado, en sus decisiones, invoca constantemente la obra de Gonzalo del Río. Y lo hemos repetido muchas veces. Entonces, sucedería que también el juez, bajo el razonamiento del fiscal, también el señor juez Concepción Carhuancho le está haciendo el juego a los abogados litigantes porque citan una doctrina de un abogado que litiga. Esa consideración me es realmente sorprendente. En segundo lugar, otra cuestión que también me parece interesante y que ha quedado clarísimo en este debate, señor juez, es que el fiscal no ha dado respuesta a mi planteamiento. Yo he dicho que es presupuesto de la prisión preventiva en este primer elemento que estamos discutiendo, es presupuesto que existan suficientes y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con un delito. Y eso implica la necesidad de hacer un juicio de tipicidad mínimo. Y entonces yo he planteado diversos argumentos, señores jueces. He planteado diversas consideraciones. ¿Y el fiscal qué ha dicho? ¿Qué acaba de decir? Dice que sobre esos temas, sobre el análisis de la tipicidad, dice, se referirá en la audiencia correspondiente. Dejo entonces constancia en esta audiencia que es pública, que el Ministerio Público no ha podido responder a mi alegación acerca de la ausencia de tipicidad respecto del delito de lavado de activos y específicamente en lo que corresponde al señor Vicente Ignacio Silva Checa. Luego, señalar un dato que me parece fundamental. El fiscal ha venido sosteniendo recurrentemente, dice, hemos encontrado, ¿qué más corroboración? Hemos encontrado este documento que hace referencia del estudio Loza Ábalos y que dice efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria. Y de manera tendenciosa dice el fiscal, el documento, acá está las órdenes de Vicente Silva, acá está el plan de Vicente Silva. Y digo de manera tendenciosa en sentido estricto, en sentido estricto. O sea, tendencioso porque quiere extraer de un documento una inferencia necesaria, sin que exista base para ello. Me explico. ¿Cómo el fiscal puede concluir que este documento es de autoría de mi patrocinado? ¿De qué modo el fiscal ha probado en esta audiencia, y no solo en esta, el día de ayer y el día de anteayer, ya tenemos bastante tiempo debatiendo este tema? ¿De qué modo, con qué elemento de convicción el Ministerio Público puede establecer en grado de elementos de convicción graves y fundados, puede establecer que este documento es de autoría de mi patrocinado? ¿Cómo llega a esa inferencia? Pues ese razonamiento es arbitrario. Es arbitrario por la simple razón de que el fiscal utiliza
digamos, subyace a ese criterio el siguiente razonamiento. Subyace a ese criterio el siguiente razonamiento, el siguiente silogismo, ¿no? Todo lo que se encuentra en la casa de Vicente Silva Checa es de autoría de Vicente Silva Checa. Espero me entienda, señor juez, esta explicación. El silogismo es: todo lo que se encuentra en la casa de Vicente Silva Checa es de autoría intelectual de Vicente Silva Checa. Y fíjese lo arbitrario de ese razonamiento, o de ese intento de razonar. Porque está claro, ese documento fue encontrado primero con dentro de un file que tiene el logo y la inscripción de los datos del estudio Los Ábalos. En segundo lugar, porque la propia abogada Los Ábalos ha manifestado que ese es un documento elaborado por su despacho. Y en tercer lugar, porque tendría que el fiscal haber determinado bajo algún documento o bajo algún mecanismo, no sé si de orden pericial quizás, o testimonial, y ahí está la exigencia de corroboración, bajo algún método de investigación de los que dispone el Ministerio Público, repito, algún testigo, algún documento adicional, algún método técnico para establecer que este documento se hizo o es de autoría intelectual de mi patrocinado. Eso es absolutamente arbitrario, señor juez. Y en todo caso, también quedó claro en esta audiencia hasta este momento que no hay ningún elemento de convicción en más de esas 9.000 fojas que usted tiene en su despacho que pueda establecer objetivamente tal inferencia. Y lo mismo decir acerca de los otros informes o documentos. Yo no sé por qué caemos en esto que, claro, distorsionando, se genera también una distorsión, no solamente en esta audiencia, sino que tiene un efecto, digamos, muy negativo en el juicio mediático. En el juicio mediático, señor juez, todos los periodistas políticos que presencian esta audiencia y a los que de manera muy elocuente el fiscal se dirige en su alocución, entienden y tienen la idea de que estos documentos son los informes de la Comisión Lavallato. Asumen que estos documentos contienen o los proyectos de dictámenes o las decisiones de la Comisión Lavallato que preside una congresista. Y vas a leer el contenido de los mismos para que se pueda percibir que son resúmenes de una serie de hechos referidos a cada obra. ¿O es que en alguno de estos documentos, ayudas, memorias, resúmenes, se indica, por ejemplo, alguna recomendación inculpatoria o exculpatoria que son propios de la labor de la comisión investigadora? En algunos de estos documentos se hace referencia a información probatoria que sea de materia de discusión o de conocimiento de la comisión investigadora. ¿Acaso en algunos de estos documentos hay alguna información que permite establecer que han sido extraídos de los archivos del Congreso? Pero por si ello fuera poco, señor juez, estos documentos se han encontrado, insisto, junto con un oficio que le dirige la presidenta Rosa María Bartra al señor Ayaipoma Nicolini, gerente general de la empresa CECEL. Y es la empresa CECEL la que tiene que brindar información con relación a una serie de datos referidos a estos proyectos. Y entonces, como mi patrocinado lo ha venido explicando, esta empresa le consulta su opinión,
le consulta su apreciación y por eso están, junto con el documento de la empresa CECEL, estos resúmenes que no tienen ningún contenido que haga referencia a la labor de investigación de la comisión denominada Lavallato. Por si ello fuera poco, también forma parte de estos documentos que el fiscal no dice, un documento que se llama Acuerdo de Lenidad. Absolutamente teórico, todos sabemos en qué consiste el análisis de lo que se conoce como lenidad, y el documento se explica por sí solo, señor juez, porque inclusive en la página 2 dice links en portugués, las fuentes de esa información, los vínculos y portales en internet que hacen referencia o de donde fueron extraídas estos documentos. De modo tal que no hay forma de establecer un vínculo en el sentido y en el contexto en el que el fiscal infundadamente lo quiere plantear. Pero además, tener presente que en efecto hay un documento que se llama acta, y está el acta de registro, el acta donde se han consignado todos estos documentos que se han ido recabando el día del allanamiento, y no hay nada más que eso, señor juez. Entonces, nos parece arbitrario establecer esa inferencia. Nos parece arbitrario establecer esa inferencia que se basa en una consideración, una premisa, pues, errada, ¿no? O sea, la premisa del fiscal es todo lo que se encuentra en el domicilio del señor Vicente Silva Checa es de autoría intelectual del señor Vicente Silva Checa, y eso es absolutamente contingente. Es un razonamiento absolutamente contingente. Y como usted sabe, el razonamiento de indicios contingentes no puede sustentar una imputación, mucho menos en grado de grave y fundados elementos para sustentar una prisión preventiva. Luego hace referencia a lo siguiente. El referido al viaje. Y dice que no me he referido, no di respuesta. Por supuesto, pues ¿cómo voy a dar respuesta si no tengo información? Pero ahora sí la tengo. Ahora sí la puedo mencionar. Y así como el señor fiscal hace brinda una información sin mayor sustento, sin mayor referencias, sin mayores datos de antecedentes, lo que yo puedo informarle a usted, señor juez, según el movimiento migratorio al que se ha hecho referencia a mi patrocinado, es que mi patrocinado, en la fecha en que se ha señalado el movimiento migratorio indicado, regresó de la ciudad de Estados Unidos. Es cierto. Pero lo que también puedo indicar, y usted lo podrá verificar y se podrá constatar, es que la señora Fujimori regresaba de una estadía en México. Y entonces otra vez un razonamiento absolutamente contingente, una inferencia absolutamente superficial al decir, porque llegaron en el mismo vuelo o el mismo día, no sé si el mismo vuelo, pero porque llegaron el mismo día, entonces venía del mismo lugar y con el mismo propósito. Luego el señor fiscal señala y habla del famoso chat de la botica. Recuerdo, señor fiscal, que estos famosos documentos referidos a las comunicaciones... Doctor, diríjase al juez también, lo mismo.
Señor juez, estos documentos incorporados no formaron parte del requerimiento de prisión preventiva. También se ha referido el señor fiscal a la declaración de Eric Mato para sustentar que en un contexto estaba probado que había este método de fraccionamiento o de aportantes fantasmas. Eric Mato no es elemento de convicción en lo que corresponde a Vicente Silva Checa. Hay 51 elementos y no forma parte de su sustento. Pero así lo formara. La pregunta es, ¿qué tiene que ver? ¿O es que acaso Eric Mato ha dicho en algún momento que Vicente Silva Checa participó, influyó, dirigió este procedimiento supuestamente ilícito o este procedimiento aparentemente irregular de presunto fraccionamiento o de presunto uso de aportantes falsos? Algo de eso dice Eric Mato, se indica, conoce a Vicente Silva Checa en los datos de contexto que ha referido el fiscal. Pues está claro que no, y eso ya nos va quedando claro después de cerca de 3 días de debate. Luego de ello, señalar, señor juez, que otra vez las referencias a cuestiones que tienen que ver, por supuesto, a aspectos de, digamos, interés general, a aspectos de connotación, digamos, coyuntural, pero nosotros seguimos insistiendo que de ello guarda relación con Vicente Silva Checa, que se encontró en la casa o en la vivienda de la señorita Carmela información de expedientes del señor presidente Vizcarra. Yo pregunto, ¿y eso qué tiene que ver con Vicente Silva Checa? ¿Hay algún documento, evidencia que se encontró en ese allanamiento que indique que Vicente Silva Checa fabricó, preparó, llevó, condujo, analizó esa información? ¿O algún testigo que haya dicho que Vicente Silva Checa analizó, preparó, analizaba los expedientes y así los hubiera realizado? ¿Qué conexión tiene ese hecho con una imputación de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento? Porque esta es la exigencia que se ha puesto el propio fiscal. Nosotros no le estamos planteando un reto de subsunción normativa, señor juez. Esta es la exigencia que el propio Ministerio Público se plantea. Y entonces yo digo, ¿qué comunica, qué informa, qué dato aporta en esta exigencia de vinculación con un hecho imputado que se encuentra en documentos pertenecientes a los casos del señor Vizcarra? ¿Es eso lavado de activos? ¿Es eso o hace referencia a la figura de ocultamiento de activos? Me parece que a usted le debería quedar clarísimo ello, señor juez, y entiendo que será materia de su razonamiento. Y en ese sentido, señor juez, consideramos, y me parece interesante, muy interesante, que el fiscal haya revelado esos criterios. En algunos casos impertinentes respecto del tema a aprobar y en otros casos insuficientes. Pero termino esto, señor juez, con un tema referido al derecho de defensa. Nosotros hemos hecho un planteamiento acerca de la vulneración del derecho de defensa y hemos explicado una cuestión que me parece ha quedado muy claro. He intentado ser claro. Pero luego la respuesta del fiscal
La respuesta del señor fiscal es la siguiente. No se vulneró el derecho de defensa porque el día del allanamiento tuvo 4 abogados. Repito, no se vulneró el derecho de defensa por cantidad de abogados. O sea, como el día del allanamiento estaban los abogados que ha mencionado, entre ellos la señorita Juliana Silva, que participó en esa diligencia fundamentalmente por ser hija de mi patrocinado. Pero fíjese cómo se responde. O sea, nosotros alegamos, no hubo oportunidad de defensa durante todo el proceso como si la tuvieron más de 50 imputados. No hubo oportunidad de defensa porque los demás imputados se pudieron participar y conocer de todos los elementos de convicción que existían durante esta compleja investigación. Vicente Silvano, de pronto un día van a su casa y a los 3 días prisión preventiva. Y el fiscal dice, no se vulneró el derecho de defensa porque el día del allanamiento hubieron 4 abogados. Entonces, creo que huelgan y ya no es ni siquiera necesario mayor explicación frente a la, digamos, inconsistencia, por decirlo así, de ese razonamiento. Y dejo constancia también entonces, señor juez, que nuestra alegación principal acerca de la vulneración del derecho de defensa no ha sido respondida. Eso es todo, señor juez. Muy bien, hemos terminado ya lo que tiene que ver con el primer presupuesto material de la prisión preventiva. Hemos escuchado a la Fiscalía y a la defensa. Antes de avanzar al siguiente punto, voy a hacer algunas preguntas de precisión tanto a la Fiscalía como a la defensa para tomar nota de cara a la decisión correspondiente. A la Fiscalía. Voy a hacer, tanto a la Fiscalía y a la Defensa, voy a hacer preguntas muy puntuales y así es que también les voy a solicitar incidir en el tema que se le pregunta. Tenido una apertura respecto a los tiempos, tanto para la Fiscalía como para la Defensa, para que expongan todo lo que crean conveniente. A la Fiscalía. Señor fiscal, usted le está imputando al investigado Silva Checa un solo delito, el lavado de activos, ¿es correcto eso? Muy bien. ¿Cuál es entiendo de que en la formalización está toda digamos, el hecho material de imputación, pero un poco para centrarse en el aspecto medular, ¿cuál es el núcleo duro, si le podríamos llamar así, de la imputación por lavado de activos al imputado Silva Checa? Entiendo que le está imputando usted lavado de activos. ¿Cuál es la base fáctica del delito que le está imputando usted? De manera muy puntual, doctor. Sí, señor magistrado. Hay el punto 2.42 de la página 287 de la disposición de formalización, que también se traslada al requerimiento, al primer requerimiento, en donde indicamos de que ha realizado actos de delito de lavado de activos en organización criminal al haber realizado actos de ocultamiento de dinero materializándose en asesorías brindadas al partido Fuerza 2011, al haber actuado como asesor, al haber tomado las decisiones con Keiko Fujimori, esta persona que estuvo presa del entorno de Vladimiro Montesinos Torres no da la cara y señalamos, por ejemplo, la documentación que se encontró en su vivienda. El desarrollo ya un poco más amplio, ya eso se desarrolla en la cuestión fáctica, que forma parte también del capítulo de el hecho objeto de investigación. Sí, quiero centrarme en este punto justamente. Usted si voy a digamos a citarlo, si digamos estoy citando una idea que no es correcta, también me lo hace saber para ir precisando. Usted dice que le ha imputado lavado de activos, concretamente acto de ocultamiento. Sí. Ya, la conducta fáctica que le está imputando respecto
a ese acto de ocultamiento es porque el investigado habría asesorado a Keiko Fujimori. Asesoramiento, claro. ¿Asesoramiento en qué? Dice ahí. No asesoramiento en particular como lo ha indicado el abogado respecto a legal, sino en todo el aspecto que ha convenido desde el momento que se recibe el dinero al momento en que convocan a las personas que tenían que hacer este acto de conversión respecto en aportes y finalmente la recepción y lo que implica el ocultamiento para que esto se pudiera materializar finalmente la hipótesis. Muy bien, para poder entenderle, se refiere al asesoramiento en lo que viene a ser la recepción del dinero y también el tema referido no solamente a la recepción, sino también al ocultamiento de ese dinero. ¿Es correcto eso? Es correcto, señor magistrado, porque partimos de la tesis de Prado Arriaga. Sí, no vamos a entrar a ese tema, sino vamos a la base fáctica. Eso es así. Asesoramiento respecto al activo. Sí. Ya, ¿eso tiene relevancia penal? Sí, señor magistrado. Concretamente, ¿por qué tendría relevancia penal? Nada más. Tiene relevancia penal porque precisamente para que se pudiera ejecutar lo que he señalado como los actos de ocultamiento, como el fraccionamiento, Sí, después, doctor, no se preocupe. Vamos a ir con usted luego. Continúe, por favor, doctor. En la propia disposición de... Ojo, no estamos tratando, señor fiscal, le voy a solicitar más bien que no ingrese el tema probatorio. No. Simplemente a nivel de tesis imputativa. Claro. Señor magistrado, en la disposición de formalización nosotros ponemos varios ítems respecto a cuáles han sido estos actos de ocultamiento. El primero ha sido un acto de captación de fuente anónima, es decir, se ha ocultado el activo a través de la realización de rifas profundos de la campaña Cóctel Fujimorista 2010. Textualmente se ha desarrollado, se ha ejemplificado y se ha mostrado los resultados. Segundo, se ha señalado como actos el fraccionamiento de las operaciones financieras, que vendría a ser el pitufeo, el de aportes fraudulentos, que es el que ha incidido en estas dos sesiones, más. En cuarto lugar, la utilización de personas vinculadas de los captadores de activos. Y por último, los actos de obstrucción a la averiguación. Muy bien. La imputación está planteada como organización criminal, por lo tanto, contribuyen quienes... Sí, doctor. Solamente quería consultarle, esto lo que usted me está refiriendo, el tema del asesoramiento en la recepción y en el ocultamiento mediante estos aportes fraudulentos. En la toma de decisiones... ¿Eso está en la formalización, doctor, estos datos? Sí, señor Nada magistrado, más. lo que pasa es de que usted me pide o sea, son varias... No, sí, solamente le estoy preguntando, eso lo voy a verificar, solamente le estoy preguntando si está en la formalización, nada más. Sí, por ejemplo, en la página 13, que ya viene a ser la cuestión fáctica, indicamos precisamente el desarrollo que habría tenido el núcleo duro de esta organización, en donde se incluye precisamente a Vicente Ignacio Silva Checa, en donde se señala precisamente que conjuntamente con su participación y la de Pier Paolo Figari y Ana Rosager se encargaban de asesorar, orientar, ejecutar las decisiones adoptadas por la lideresa de la organización. O sea, doctor, no puedo hacer una... Sí, solamente, sí, lo entiendo, solamente quería tener en claro cuál es la base fáctica de su imputación y si eso estaba en la formalización. Sí. Doctor, ¿qué tiene que decir sobre ese punto? Ya usted ha escuchado que a la Fiscalía le he solicitado precisión respecto, porque usted está cuestionando el tema de la tipicidad, es lo que usted está planteando. Y usted ha escuchado a la Fiscalía para ya ir directo al punto. Muy directo, señor juez. Muy directo. Al punto. Él está diciendo que está... Si me queda claro, señor juez, si me permite. Adelante, doctor. Muy directo porque lo que hemos escuchado y venimos escuchando del fiscal son frases repetitivas, circulares. Doctor, vamos al punto nada más. Ya. Y por eso, sobre lo que ha dicho el fiscal en el sentido que el asesoramiento... Por eso, página 287 de la formalización. Un minuto, doctor, le voy a dar el uso de la palabra. El fiscal está diciendo que el asesoramiento habría recaído respecto a la recepción del dinero y al ocultamiento de estos dineros y que está en la formalización. Sobre ese tema,
¿Qué tiene que decir, doctor? Ahora sí lo escucho. La imputación específica, página 287, dice de la formalización acerca de mi patrocinado, dice que Vicente Silva Checa es comprendido en este proceso literalmente por la declaración del testigo protegido 55.3, que precisa que Keiko consulta con dicho asesor. Así de simple. Keiko consulta con dicho asesor, sin precisar ningún testigo, bueno, por lo menos él. Doctor, discúlpeme que le interrumpa, pero no estamos yendo al tema probatorio, sino estamos yendo al tema de la imputación. Por eso, todavía. ya, en la imputación. En la imputación que dice que el asesor, porque usted lo que reclamaba o lo que solicitaba que sea materia de análisis es si el hecho imputado tiene relevancia penal. Así es. ¿No? Y justamente por eso le pidió precisión a la Fiscalía, y la Fiscalía está indicando de que lo que está imputando es asesoramiento con relación a activos, recepción, ocultamiento. Y sobre ese tema. Para que haya esa imputación tendría que haber un elemento de convicción que indique que eso ha ocurrido. No estamos Entonces, concluyo mi intervención con lo siguiente, señor. La imputación, doctor. Por eso, con la imputación. Lo escuchamos. En nuestra opinión y en nuestra consideración, además queda claro en esta audiencia pública, que el fiscal pretende imputar lavado de activos, invocando al jurista Prado Saldarriaga y el concepto que él tiene de organización criminal. Por lo tanto, a Vicente Silva Checa se le comprende y se pretende respecto de él su prisión preventiva en base a teorías, más no a elementos de convicción. Doctor, lo que le he preguntado, si usted desea también, porque me interesa sobre todo centrar el debate, ¿qué tiene que decir respecto a que el fiscal esté imputando el hecho fáctico de asesorías sobre recepción de dinero ilícito y el tema del ocultamiento de ese dinero ilícito? Sobre ese tema nomás. Pero ¿Va a eso lo ha respondido, o sea, muy simple. Tengo que decir, y esa es mi respuesta, señor juez, tengo que decir que para que esa imputación tenga sustento mínimo debe basarse en algún elemento de convicción. Ese es otro No, tema. no, pues, señor juez, usted no me puede decir que yo les termine de Doctor, le estamos hablando con la altura y usted también lo está conduciendo con la altura. Ahora voy a pasar al tema probatorio. No, ¿Me permite dejar le voy a responder? doctor, le voy a dejar para que usted hable, no tengo problema. Adelante, doctor. Sí. Adelante. Termino mi razonamiento señalando que si usted me pregunta qué tengo que decir que la imputación del fiscal es abstracta porque ningún elemento de convicción hace referencia a asesorías referidas a actos de ocultamiento o de cualquiera de los otros verbos rectores del artículo 2 de la ley de lavado de activos. Esa es mi respuesta. Muy bien. El otro tema que me interesa... solamente estamos conduciendo, creo que en esta parte con mayor altura y solamente para ir centrando el debate. Fiscalía, doctor Espinosa también, lo estoy escuchando y estoy anotando toda su argumentación. El otro tema que me interesa es que lo que usted también ha planteado y justamente va a motivar que pregunte a la Fiscalía y también a la defensa para pedir alguna precisión, solamente ya precisión sobre el tema. Ya los he escuchado a ambos. Tiene que ver concretamente con con este informe que se encuentra en el domicilio de Vicente del imputado Silva Checa, en la cual se sostiene, y esa es la tesis de la Fiscalía, si hay algún error, por favor, también me indica para tomar la notación correspondiente. La Fiscalía está indicando de que se ha encontrado este documento y que revelaría de que este investigado sería quien diseña toda la estrategia. La defensa ha señalado sobre el tema que si bien materialmente se ha encontrado dicho documento dentro del domicilio de Silva Checa, ¿cómo establecer de que este documento haya sido autoría de Silva Checa? Es más, y un poco se adelanta su razonamiento y dice, digamos, no puede construirse el razonamiento en función a todo lo que se encuentra en su domicilio. Es decir,
todo lo que se encuentra en su domicilio habría sido construido o, digamos, o elaborado por Silva Checa. Y esa es una inferencia forzada, señala. Lo que le quiero preguntar de manera muy puntual es qué bases tiene usted para señalar o para vincular este informe con Silva Checa, porque incluso se ha señalado de que no le pertenecería a él, sino a la abogada. Concretamente, nomás sobre ese punto. Sí, señor magistrado. Nuevamente reitero, la página 9 y la página 287 de la disposición de formalización hace mención que lo que el Ministerio Público imputa es lavado de activos en organización criminal. Y como toda organización criminal, tiene la persona, el área o la parte que suministra inteligencia, asesoramiento, conocimiento. He hecho mención también en la disposición de formalización, en el requerimiento escrito y en la sustentación, que Vicente Silva Checa es una persona vinculada a Vladimiro Montesinos Torres. Por lo tanto, lo que estoy haciendo mención, que tiene el conocimiento establecido respecto a acciones de organización criminal, por lo menos el manejo de lo que ello implica para el mantenimiento y el encubrimiento de estas organizaciones. Ahora bien, usted me pregunta, ¿qué vincula este informe con Vicente Silva Checa? Definitivamente que fue hallado en el inmueble de Vicente Silva Checa. Fue hallado entre las pertenencias de Vicente Silva Checa. Si no, en el acta de allanamiento constaría que fue hallado en posesión de otra persona. Y como lo ha indicado el abogado defensor, estuvo presente una abogada que tendría un vínculo de familiaridad con Vicente Silva Checa. Y en el acta no se ha dejado constancia, y esperemos que no suceda más adelante, una situación indebida o irregular en donde se pretenda asumir una autoría que no corresponde. Segundo, he señalado que tengo indicios de que demuestran el vínculo, más allá de la tesis de organización que he postulado, entre Vicente Silva Checa y Keiko Sofía Fujimori Gucci. El movimiento migratorio, el viaje. Ya, ese es otro tema. No, es que, sí, bueno. Ya, porque es pertinente, pero para esto... Claro, es que señor magistrado, el conocimiento se va construyendo en base a todos estos indicios y estos datos. Muy bien. Yoshiyama indica de que tiene una relación de confianza con Keiko. Vicente Silva Checa dice que tiene una relación de confianza y ha prestado asesoramiento en la campaña. Muy bien, doctor. Señor juez, si me permite. Sí, sobre ese tema, doctor. Sobre ese punto. Muy simple. Si es que todo lo que encuentra el fiscal en la casa de Vicente Silva Checa es de su autoría, pues bajo ese razonamiento, estos otros documentos, que son resúmenes de obras, y que el fiscal indica que es información referida a la comisión o que pertenece al Congreso o que corresponde a la comisión investigadora, pues no sería de la comisión investigadora. Sería de la autoría del señor Vicente Silva Checa. Pero no solo eso, sino que todo lo que encuentra en su casa y lo que se registró ese día en su casa, se encontraron y se registraron una serie de documentos, ¿no? Llegaríamos al absurdo, mi patrocinado es coleccionista de discos de música clásica, llegaríamos al absurdo que los discos de Mozart no son de Mozart, sino son de Vicente Silva Checa. Muy bien. Hemos escuchado entonces lo último, nada más. Sobre el tema del testigo protegido, se ha entrado a una discusión sobre el tema de que si requiere, si prácticamente al final han sostenido de que está corroborada la información, según tesis de la Fiscalía y según la tesis de la defensa. Quiero centrarme en el tema del testigo protegido. No quiero entrar al detalle del testigo protegido en este caso. ¿Cuál es el régimen legal de un testigo protegido, doctor? ¿Por qué a un testigo protegido se le da ese nomen juris y cuál es el tratamiento que se le debe dar? Y si se le debe dar el mismo tratamiento, porque parece haberlo insinuado esto la defensa,
de un colaborador eficaz. Concretamente, nada más, sobre ese punto. Bueno, usted me hace una pregunta de concepto y la voy a responder. Bueno. No es el ánimo, digamos, esto no es una evaluación, sino que lo que quiero es entender, ¿no? Por qué le denomina testigo protegido y cuál es el régimen legal que se le debe dar. Hacia eso apunto nada más, doctor. Adelante. Bien, sí, lo entiendo, señor magistrado, con el objeto de que usted tenga el mayor nivel de información, pero eso también permite señalar que cuando usted solicita cómo vinculamos este documento con Silva Checa, es porque el testigo protegido señala de que Silva Checa forma parte de la cúpula. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que si bien es una obligación del testigo declarar ante el Ministerio Público, también es cierto que existe legislación pertinente respecto a la figura de medidas de protección que se deben establecer para los órganos de prueba. Podemos establecer, por ejemplo, en el artículo 147, 48, 49, 50, 51, 252, que es el referido a medidas de protección. Sin embargo, también la jurisprudencia es rica y es abundante respecto a la figura del testigo protegido. Lo que le puede informar la Fiscalía, que la plenitud del derecho de contradicción no se satisface en la investigación. La investigación se rige por el principio pro acusación, pro societate. Es en la etapa del juicio oral, en donde la contradicción tiene que ser plena. Y probablemente algunos de los abogados defensores más adelante exhibirán cómo algunas decisiones de la Sala Nacional han obligado al momento de la instalación de juicio oral, incluso en la etapa de control de acusación, a que el Ministerio Público devele la identidad, porque se habría la identidad del testigo, porque se habría superado el nivel de riesgo de la persona, ya sea porque el hecho es muy antiguo y ya no subsiste ese peligro, o porque la información que va a proporcionar probablemente requiere y exige del juzgador que haya una contradicción plena, es decir, a través de el interrogatorio respecto a la credibilidad que puede hacer la defensa. En este momento estamos en una etapa todavía de generación de convicción. Por eso, señor magistrado, yo cuestionaba la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Nadine Heredia, Ollantumala, porque se hace mención indebida a una valoración de pruebas en esta etapa. La prueba está establecido por la doctrina de manera unánime, la jurisprudencia, que ésta se produce y actúa en juicio oral. Lo que tenemos ahora es generación de convicción y hay un testigo que le estamos aportando, según el reglamento del Programa Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos, resolución de la Fiscalía de la Nación 053-2008 MPFN, una medida de reserva de identidad. Podría señalar algún otro tipo de medida de aseguramiento, pero no es el caso. Solamente el caso es ahorita reserva de identidad. Eso sería todo, señor magistrado. Ese punto, doctor. Sí, sobre ese punto muy concreto. Solamente quiero añadir un poco y se lo voy a, sobre todo para la precisión y para el entendimiento de lo que ha planteado la Fiscalía, de que está trabajando con testigos protegidos. También le anoto, le manifiesto, doctor, que también he tomado nota acerca de que a veces las cosas tienen que ser, ¿no?, lo que dice su naturaleza y no tanto el nombre. Solamente quería un poco, por eso le preguntaba a la Fiscalía sobre el régimen legal del testigo protegido. Y también traigo a colación un caso también que estoy viendo en mi despacho,
en donde se está trabajando con testigos protegidos, en el caso Barrio King. O sea, ahí el fiscal, para tener, digamos, gente que esté brindando información, ha trabajado con testigos protegidos. ¿Por qué? Porque ha ocurrido que a uno de ellos lo han asesinado incluso. No estoy hablando de este caso, ojo, estoy hablando en términos generales para entender la figura del testigo protegido. Ahora sí, le traslado sobre el tema del régimen legal, de lo que ha planteado la Fiscalía y cuál debería ser el tratamiento. Adelante. ¿Ha escuchado usted también su posición? Sí, por supuesto. El régimen legal del testigo reservado no es nuevo en nuestro país, señor juez. Existe desde la época de la legislación antiterrorista hace casi 30 años en nuestro país. Y durante todo este proceso de evolución, si a alguna conclusión se ha llegado, es que el uso del testigo reservado no puede restringir el derecho de defensa. Y lo que señala el fiscal no es correcto. Él dice que el derecho de defensa solamente en juicio donde hay contradicción. ¿Sabe por qué no es incorrecto mi razonamiento, señor juez? Porque si para condenar a una persona, inclusive puede hacer a pena condicional, debe abrirse contradicción para un testigo reservado y hasta revelarse su identidad, con mayor razón, para una medida que, siendo cautelar, va a significar cárcel efectiva. Pero por esa consideración, señor juez, usted cita un caso y yo cito otro caso. En la carpeta número 12-2017, seguida en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, que es en la Fiscalía de donde ejerce funciones el fiscal que acá interviene y debate con esta defensa. La defensa, en fase preliminar, alegó vulneración del derecho de interrogar a los testigos protegidos. Producto de esa petición, la Fiscalía, el fiscal, no tengo el nombre acá exacto, bueno, tengo dos nombres que firman dos resoluciones, Arturo Bayón y otro Patricia Castañeda Severino. ¿Tiene las decisiones? Sí, las tengo acá. Ya me va a alcanzar luego. Y en estas disposiciones fiscales, el Ministerio Público aceptó la petición de la defensa de interrogar a un testigo protegido en fase preliminar para no restringir el derecho de defensa. Dice esta disposición 12 de la carpeta 12-2017 de fecha 13 de junio del 2018. Dice, solicitar la ampliación de la declaración del testigo reservado con clave 1-3 a efecto de que declare sobre los hechos de su conocimiento, para lo cual los investigados que consideren pertinente deberán adjuntar el pliego de preguntas correspondientes en el plazo de 5 días. Entonces, se utilizó un método de protección que es el interrogatorio por pliegos, pero finalmente sí se preservó el derecho de defensa en fase preliminar por una decisión no de hace 20 años ni de cualquier jurisdicción, de la jurisdicción o de las fiscalías especializadas. Alcanzar eso. Doctor, ¿se va a pronunciar sobre eso nomás? ¿Sobre ese punto? Nada más. Ser tema puntual. Es una decisión fiscal, entiendo que es de primera instancia y entiendo de que en todo caso cuál era la materia de protección si prácticamente, según el abogado, ha permitido que pueda ser interrogado, pueda ser examinado. Entonces no había una exigencia. Solamente un poco, ¿por qué corro traslado un poco para ver las dos posturas? Estoy viendo una postura en la cual está citando la defensa de que un poco que se abre, digamos, el ámbito al derecho de defensa para que incluso pueda interrogar, y hay otra postura suya que la ha planteado, incluso dice que el tema de la apertura al derecho de defensa va a ser pleno en el juicio oral y no antes, ¿no? Un poco para anotar, nada más. Sí, señor magistrado, porque además no es una situación que como Ministerio Público lo considero, sino porque se tiene la base correspondiente. Sobre ese tema nomás, sí, para cerrar el tema, para cerrar ese tópico ya. Ya lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 3245-2010 respecto a los actos de la actividad fiscal. Dice
el máximo intérprete de la Constitución, que los actos que realiza el Ministerio Público suponen o presuponen que son constitucionales y legales, porque en el ejercicio de la función fiscal se rige la presunción juris tantum, en la medida que debe ser la defensa, por el contrario, quien tiene que desvirtuarla, señalando que el Ministerio Público no actuó con imparcialidad. Esta decisión del Tribunal Constitucional precisamente es recogida por la doctrina, que señala precisamente que la contradicción plena es la que se realiza en la etapa del juicio oral y que en la etapa de la investigación se rige el principio pro accusatione o pro societate. ¿Qué decisión es, doctor? Discúlpeme, expediente. ¿La del TC, Tribunal Constitucional? Sí, sí, por favor. El número nada más para anotarlo, así como estoy anotando lo del doctor Espinosa. 3245-2010 P-PHC/ATC, fundamento 17, y la 3987-PHC/TC. Pero me gustaría simplemente, para cerrar en este punto, señor magistrado, ya que usted nos ha brindado la oportunidad, en que precisamente César San Martín Castro, en su libro del proceso penal, nos habla sobre la distinción que tiene que haber entre los actos de investigación y los actos de prueba. El acto de prueba está dirigido a convencer al juez de la verdad de una determinada afirmación. Eso es en juicio. El acto de investigación se refiere a una hipótesis, a perseguir, alcanzar el conocimiento de los hechos. Por eso, cuando la defensa se extraña por qué el Ministerio Público hace afirmaciones, es que estamos en una etapa de hipótesis, de alcanzar el conocimiento. La eficacia jurídica del acto de investigación consiste en proveer el fundamento para que se dicten resoluciones de imputación, de medidas limitativas de derechos. Es lo que precisamente hemos venido a darle a usted información. El acto de prueba que se realiza en juicio, por el contrario, sirve para dar fundamento a la sentencia que el órgano jurisdiccional tiene que dictar. César San Martín Castro dice, y con esto cierro, el acto de prueba en donde la contradicción es plena se da en juicio. Los actos de investigación no necesariamente requieren la participación de las partes. Eso sería todo. Muy bien, hemos concluido ya con este primer presupuesto. Vamos a ingresar al segundo presupuesto, que vendría a ser el tema de la prognosis de la pena. Señor fiscal, adelante, por favor. Y luego a la defensa. Sí, doctor, dígame, doctor. ¿Podríamos suspender unos 5 minutos, por favor? Sí, no tengo problema. Unos minutos vamos a suspender para ingresar al segundo tópico.